Vamos a desarrollar un punto importante de la semiología neurológica, que es la fases, actitud y marcha. Al igual que ustedes, soy villarrealino de pregrado, posgrado, así que me une bastante y tengo corazón villarrealino, por eso que queremos que estas futuras promociones sean muy buenas. Soy el doctor Julio Roldán, médico internista y emergenciólogo. Bien, vamos a ver cuáles son los objetivos que tenemos en la clase con ustedes. Es básicamente que empiecen a adquirir destreza en la evaluación ectoscópica neurológica. Es importante porque el paciente lo podemos ya saber de lo que más o menos puede presentarse simplemente viendo cómo está esa triada importante que es la fases, la actitud y la marcha del paciente. Obviamente tenemos que aprender a reconocer las manifestaciones semiológicas más frecuentes que nos da la patología neurológica, que es rica en signos. Entonces, ese es un aspecto importante que tenemos que aprender a reconocer. Y obviamente toda esta manifestaciones semiológicas, agudizar nuestra ectoscopía, tenemos que ir correlacionando con todos los hallazgos semiológicos y empezar a tener un abanico de diagnósticos, una presunción sindrómica, un diagnóstico inicial y después, obviamente, tener ya lo que es el abanico de diagnóstico diferencial, que es importante. Nunca nos debemos quedar con un diagnóstico, siempre hay que pensar en algunos otros diagnósticos. ¿Bien? Vamos a tratar estos 4 puntos. 1, que es el razonamiento clínico. 2, que es la fases. La tercera es actitud, con manifestaciones neurológicas y también manifestaciones sistémicas que pueden produciendo alguna modificación en la actitud de la persona. Y la marcha, que es una evaluación semiológica pura de alteraciones neurológicas, ¿no? Vamos a hacer el contenido de los más frecuentes. ¿Por qué empezamos con razonamiento clínico de neurología? Obviamente porque necesitamos saber y conocer los signos y síntomas y empezar a hacer esta parte importante que es nuestro raciocinio sobre el paciente. Por eso tenemos dos vertientes importantes. Una de ellas que con el razonamiento y juicio clínico de los signos y síntomas vamos a poder decir la localización de la lesión y a la vez vamos a determinar el diagnóstico diferencial que puede causar una lesión en dicha localización. O sea, no simplemente saber qué es, en qué zona es, sino también qué otras cosas pueden causar esa lesión como un diagnóstico diferencial. Como les decía, toda esta localización de lesión, de las lesiones, está en relación a la presentación de signos y síntomas. ¿Y qué vienen a ser signos y síntomas? Nada más ni nada menos lo que ustedes están llevando, ¿no? Semiología. La semiología es la base de la carrera médica. Es con la que van a vivir toda su vida médica para que puedan hacer una aproximación diagnóstica. Sea cual sea la especialidad, va a haber signos y síntomas de estas, no solamente la neurológica, la cardiológica, la endocrinológica, dense cuenta nomás, ya pasaron algunos endocrinos, Cushing, Addison, tienen manifestaciones clínicas, tienen signología, tienen sintomatología característica, ¿no? Entonces, y ese signo y síntoma que corresponde, semiología. Por eso que siempre vamos a usar la semiología en toda nuestra vida médica que vamos a realizar. ¿Okay? Entonces, vamos a la primera parte de esta exposición. Ustedes ven esta imagen característica, porque con esto quiero ilustrar lo siguiente. Desde que un paciente está llegando a la consulta con ustedes, ya está teniendo una determinada característica en su expresión, en la fase. Entonces, eso nos va a ir orientando. Hay patologías características, la parálisis facial, de repente el componente de un desorden neurovascular, ¿no? Entonces nos va a ir dando patologías, nos va a ir dando signos que nosotros vamos a correlacionar con las posibilidades diagnósticas. Pero no solo vemos fases cuando ingresa el paciente, sino también vemos esto, ¿no? Esto representa lo que es
actitud del paciente. ¿Cómo viene el paciente? Viene en posición erguida, viene como en esta imagen, digamos, encorvada, ¿no? Con los brazos caídos, ¿no? De repente sin penduleo. Pues todo eso nos va a ir asociando a determinadas patologías. Y la otra parte de esta trípode o triada importante, inicial de la evaluación neurológica, es esto que vemos acá. Miren, la marcha, cómo va el pie, va hacia adelante, arrastra el pie. Entonces, esa característica tenemos que ir evaluando al paciente. ¿Cómo lo hemos logrado todo esto? Simplemente con una mirada. O sea, la ectoscopía es importante para ver cómo está este paciente, ¿no? Cómo viene el paciente. Y en base a eso incluso podemos preguntar, porque muchas veces el paciente puede no darse cuenta que arrastra el pie. Y le preguntamos, ¿y desde cuándo arrastra el pie? Y les va a decir, no, yo no arrastro el pie. Le hacen caminar, hacen el examen y le demuestran que sí está arrastrando. Bien, entonces esta triada de fases, actitud y marcha es importante como un aspecto inicial de la evaluación neurológica. Vamos a darle algunas características. Cuando hablamos de fases o expresión facial, ¿no? Que nos va a ayudar pues en diferentes patologías, y dentro de ellas la neurológica pues nos muestran cambios fisonómicos y muchas veces que son suficientes para llegar a un diagnóstico. Caso más importante o caso frecuente es el compromiso del séptimo par facial, compromiso del tercer par facial, compromiso del sexto par facial, el sexto par, perdón, craneal. Entonces nos va a ir dando características de las patologías que pueden estar siendo alteradas, ¿no? Entonces por eso que en esta última se habla que fases son gestos de la cara, modificaciones morfológicas que se adoptan de forma espontánea, ya sea por estímulos externos o internos de cualquier tipo, ¿no? Esta fases nos va a denotar problemas importantes, problemas de salud orgánica, problemas de salud emocional o psicoemocionales, ¿no? Ahora mucho está trayendo la pandemia, desórdenes de origen del estado anímico, ¿no? Mucha depresión, mucha angustia, y son características las fases de estas personas con depresión, angustia o ansiedad, ¿no? Entonces, esto nos permite la fase valorar si hay un problema de salud, una expresión de problema de salud, o si es que hay algún estado psicoemocional que esté causando esta manifestación. Y este examen, como decimos desde el inicio, se valora solamente a través de la inspección. Y ahí tenemos que aprender a ver la cara. La cara que a nosotros nos puede parecer que es asimétrica, de repente es la que tiene el paciente años y años, ¿no? Por eso, antes de decirle, oiga, su cara es asimétrica, tenemos que primero abordarlo bien, cuál es la molestia, y después lanzarle la pregunta si hay correlación con los síntomas que está trayendo el paciente, para decirle y preguntarle si su rostro ha sido así siempre o ha cambiado, ¿no? Y si ha cambiado, pedirle al familiar que lo acompaña o al paciente si está lúcido, si tiene alguna fotografía antigua, ¿no? Y el mejor ejemplo a veces es los DNI antiguos que se tienen, todavía está con la foto, y entonces podemos comparar. De repente está igual, no nos preocupamos, oye, está diferente. Ahí empieza la segunda parte de preocupación, ¿no? Bien, entonces es importante ver esa simetría, pero esa simetría hay que corroborarla, preguntar al familiar, ¿no? Entonces, para poder definir si es que hay una alteración en las fases del paciente. Muy bien, vamos ahora a las lesiones más frecuentes de nervios craneales, ¿ya? Acá tengo, por ejemplo, la expresión que ustedes siempre tienen que saber reconocer, que es la famosa ptosis palpebral, ¿no? Acá la ven ustedes, se ve como el ojo derecho está normal, la apertura ocular normal, pero el ojo izquierdo no, está con el párpado más caído que cubre incluso la parte de la pupila, ¿no? Entonces, esta lesión, cuando se presenta, estamos sospechando de origen neurogénico o neurológico, la lesión del tercer par craneal, ¿okay? Entonces, este tercer par craneal puede provocar caídas, sí. Entonces vamos a ver y examinar, no solamente, oye, este párpado caído, ya es lesión del tercero, pero tenemos que evaluar todo el contexto. Cuando hablamos de pares craneales
y si tengo al tercer par craneal, tengo que evaluar en todas sus funciones. Por eso que es importantísimo ver cómo está el ojo en posición neutral. El ojo está desviado hacia afuera, o está hacia adentro, hacia afuera divergente, hacia adentro convergente, ¿no? Estamos hablando de alteraciones del globo ocular, ¿no? Entonces, estrabismo divergente, estrabismo convergente, ¿no? Entonces, puede haber una desviación hacia la parte externa, y esto nos va a orientar, pues, que hay lesión del tercer par, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, ¿qué significa? El tercer par craneal, que ustedes, como van a enterarse o ya saben, tenemos ahí una rama del tercero que va a inervar el músculo recto interno, recto lateral. Si está paralizado o hay compromiso del tercero, obviamente va a predominar las fuerzas antagónicas, en este caso del sexto par craneal. Por eso que hay un estrabismo divergente en este caso. Y aparte de eso, acá por ejemplo, acá hay una lesión del sexto asociado, ¿no? Hay una tosis palpebral, pero hay una lesión acá del sexto par, el motor ocular externo, lo que hace que el globo tenga, digamos, permanencia o prioridad en el estrabismo de tipo convergente. Entonces, esa es la lesión del tercero. Ten en cuenta que el tercero no solo queda en párpado, queda en la inervación que hay en los rectos laterales, uno, queda también cómo está la pupila, eso vamos a ver, ¿no? Porque acuérdense que hay una fibra del tercero, ¿no? Que viene del núcleo de Edinger-Westphal, que es el que gobierna, ¿no? Gobierna la pupila y es la que no produce miosis o lidiasis en relación a la patología que se pueda presentar. ¿Sí? Entonces, ojo, el tercer par, lo que es la tosis palpebral, no solamente es de origen neurológico, puede haber una afección a nivel del sistema nervioso simpático. Creo que tenemos una diapositiva posterior. Sí, vamos a verlo ahí. Entonces puede provocarnos este compromiso muscular de lesión del tercer par craneal. Ahora, cuando nos viene el paciente así, con estas características, de cefalea y eso, hay que pensar rápidamente en estas patologías, neurogénicas y no neurogénicas. En neurogénicas, lesión del tercer par craneal. ¿De dónde viene? ¿Por dónde atraviesa la parte ósea? ¿Por dónde sale? O sea, para ir viendo y buscando digamos, la alteración en las diferentes partes del recorrido del tercer par craneal. Entonces, es una cosa importante que hay que precisar. La lesión del séptimo par craneal, facial, nos va a dar la característica lesión, pues, en la cara, ¿no? Hay una alteración de la simetría. En este caso, ustedes lo van a ver. Miren acá, este lado, que sería el derecho del paciente, está, digamos, con una ausencia de las arrugas frontales. Si ustedes lo ven un poquito con imaginación, acá sí vemos las arrugas, acá no la vemos. Entonces sí hay una ausencia de arrugas frontales, ¿no? Después, ¿qué más hay? Miren las cejas cómo están. Una está más caída que la otra. Los ojos, ni hablar, ¿no? Hay una apertura ocular mayor, hay lo que se llama lagoftalmos, ¿no? Y el ojo se expresa así, de esta manera. Se asocia también a la disminución, miren, del surco nasogeniano, en comparación con el del lado izquierdo. Miren la comisura labial cómo está caída, está caída la comisura labial derecha, ¿no? Y dentro de esto vamos a encontrar signos importantes en la lesión del séptimo par facial, del séptimo par craneal, el nervio facial, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, el famoso signo de Bell, ¿no? ¿Qué significa? Se acopla con dos signos. El signo de negro, que es el que cuando nosotros hacemos que el paciente mire hacia la parte de arriba, el globo ocular enfermo va a subirse más, va a elevarse más que el otro. Entonces permite ver
la esclerótica, la parte blanca, es el famoso signo de Bell, ¿no? En este caso, acá tenemos una pared facial derecha, y acá tenemos en el lado izquierdo, ¿no? Acá se nota igual el signo de Bell, acá está la comisura caída y la tendencia de que el lado derecho está más tenso que el lado comprometido, ¿no? Bien, entonces ahí está, es provoca un déficit motor en mi cara correspondiente del nervio de la rama periférica. Hay borramiento de todo lo que hemos hablado, los arrugas frontales, descenso de la ceja del mismo lado afectado, hay desviación de la comisura labial hacia el lado sano, o sea, esto tiende a desviarse, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos, la masa muscular, el músculo de este hemicara está conservado en su función y no está el que produce antagonismo, o sea, el que jala para mantener simetría en las fases. Y no está, obviamente, nos queda pues, pensar en todo el componente de lesión del séptimo par. Acá está el famoso signo negro que hemos hablado, la oftalmos, que es la hendidura palpebral es mayor, ¿no? O sea, acá en este caso el color es mayor, y esto causa lo que es la epífora, ¿no? O el lagrimeo constante, ¿no? Y muchos cuadros a veces vienen así, simplemente con un dolor en la región retroauricular o la región submaxilar, en donde lo ven y le dicen, eso es un problema de garganta, le dan hasta antibióticos. Y empieza a notar que empieza a tener lagrimeo, ¿no? Y luego se van instalando las otras características signologicas de la lesión del séptimo par. El séptimo par, la parálisis facial en sí, digamos, pero ya tiene parálisis facial y el tiempo de resolución, como sin tratamiento espontáneo, debe durar 2 semanas, ¿no? Pero es importante cuando tenemos un paciente con una parálisis facial, determinar si es una parálisis facial simétrica, ¿no? Periférica o es una parálisis facial central. ¿Por qué? Porque a la periférica la voy a mandar a su casa. Cuando es una lesión central, va a estudio, ¿no? Entonces, acá es importante ver la periférica, es una lesión acá, en la región ya periférica, donde ya salió de núcleos. Por eso que la lesión que ocurre es en toda la hemicara del mismo lado del nervio afectado. Cuando es una lesión supranuclear, una lesión alta, ya sea por un componente de infarto o proceso expansivo en esta zona nuclear, va a provocar que haya un compromiso básicamente de la hemicara inferior. Entonces, eso es, digamos, lo que hay que observar en estos pacientes. En estos pacientes con una parálisis facial central, de compromiso del núcleo de salida del séptimo par, es un paciente que tengo que agotar estudios, hacerle imágenes, una tomografía axial, una resonancia, para determinar si que no hay alguna lesión que haya provocado esta alteración. La periférica no, la periférica va con su complejo vitamínico, algo para el dolor y nada más. Entonces, ya saben ustedes, tiene parálisis facial, determinen, ¿es periférica o es central? Si es central, todos los signos de parálisis facial, pero en la hemicara inferior. Si es periférica, toda la hemicara va a tener la misma sensación. Bien. Otro aspecto de la facies en estirpe neurológica está la correspondiente a la fase de la lesión extrapiramidal. Ahí tenemos la fase parkinsoniana. Esta fase se caracteriza importante porque es una fase inexpresiva, la famosa rigidez extrapiramidal, ¿no? No hay mímica, si se hay es muy, muy escasa. Mirada fija, hay escaso parpadeo y cuando el Parkinson es severo o avanzado, hay un saliveo constante, ¿no? Y tienen una característica que tienen la fase seborreica, una fase brillosa, empomada, ¿no? Y la siguiente asimetría facial que ustedes ven corresponde cuando hay un déficit de neurotransmisores, ¿no? La famosa miastenia, pero eso lo vemos cuando hay crisis miasténica, ¿no? Hay caída de párpados y son generalmente bilaterales, ¿no?
y muchas veces asimétrica. Si ustedes ven acá, no guarda, digamos, congruencia, siempre uno es más que el otro, pero hay entonces una bilateralidad de la afectación en lo que se refiere a tosis palpebral. Movimientos oculares son lentos y son agotables, puede haber surco nasogeniano borrado. Hay un gran componente que puede semejar una parálisis facial, como ven ustedes acá, surco nasogeniano borrado. Sí, pero generalmente acá está borrado los dos. En la parálisis periférica o central es, digamos, unilateral. Aquí podemos ver estrabismo y de acuerdo a la severidad de la miastenia, cuando avance, puede haber una parálisis de los globos oculares, ya queda una visión fija. Entonces, aquí lo que es importante no solamente ver la cara del paciente, sino también cómo está la marcha, y ahí en paralelo vamos a ver cómo está la fuerza muscular. Si obviamente hay un componente de alteración, esto es porque esta enfermedad, si ya tiene diagnóstico de miastenia, es evolutiva e irreversible. Esto es lo que les decía en relación a la tosis palpebral. Miren ustedes esta foto. El lado derecho, una apertura normal. El lado izquierdo, miren, está más cerradito, más estrecho, y está el párpado caído, ¿no? Entonces, por eso les decía, es una tosis palpebral de origen neurogénico o no neurogénico. Si es no neurogénico, o sea, ya hemos hecho el estudio y pedimos una tomografía y dice no hay nada, no hay lesión, no hay isquemia, no hay infarto, no hay tumores, entonces nos queda ver dónde puede estar la lesión. Entonces ahí básicamente hay un compromiso del sistema simpático y va a provocar, ¿no? Va a provocar por compromiso de la fibra interceptal craneal la miosis, ¿no? Miosis, relación. Esta está con dilatación dentro de rangos normales y esta está mostrando lo que es una alteración en la pupila, ¿no? Tenemos acá midriasis o una pupila normal en diámetro, y acá sí la tenemos francamente miótica, ¿no? Una característica de esta enfermedad del famoso síndrome de Claude-Bernard-Horner, que es una lesión que generalmente aparece secundaria a tumores que pueden estar comprometiendo el pulmón, incluso la parte apical del pulmón, ¿sí? Entonces, hay que siempre considerar esto, ¿no? Y la pregunta clave es, señor, ¿usted suda? Si ustedes ven que hay una alteración en el lado izquierdo, señor, usted, cuando esa actividad presenta sudoración y está localizado ahí en la zona, en la zona donde le molesta, si le dice sí, hay anhidrosis, perfecto. Un punto más a favor de que estamos frente a un cuadro de Bernard-Horner que es secundario a un proceso generalmente neoformativo, ¿no? Puede ser tumores de pleura, cúpula, base, en cualquier nivel, a nivel a cualquier nivel por donde transcurre la cadena simpática, ¿no? Y la siguiente, que se ve poco, que es la fase pseudobulbar. Esto se debe a un compromiso de motoneurona central bilateral, ojo, ¿no? Entonces aquí también tiene una característica, la fasis es inexpresiva, hay crisis de llanto y risa, ¿no? Inmotivadas. Entonces, y la severidad siempre provoca, digamos, lo último en sintomatología que podría corresponder a un paciente que se encuentra evolutivamente con el compromiso, ¿no? Y este paciente está con la boca entreabierta y saliveo como si fuese un Parkinson avanzado, pero esto es lo diferencia, la crisis de llanto espontánea y de risa, ¿no? Inmotivadas. La famosa fasis encefálica, que es la que hace mención incluso hasta Suros,
básicamente es una expresión secundaria a un proceso sistémico, ¿no? Entonces acá el paciente pues le ponen fase encefálica porque el paciente está con trastorno sensorio, está somnoliento, estuporoso, ¿no? Entonces yo creo que ahí hace la diferencia, ¿no? Ese es el aspecto es secundario a otra cosa. Es el compromiso encefálico por otra enfermedad. El mejor ejemplo es la sepsis, ¿no? La sepsis severa o el shock séptico que va a producir alteraciones en la expresión del paciente. O los mismos pacientes que tienen fiebre, que están cualquier infección no séptica, pero moderada, severa, puede tener manifestaciones a nivel de la facies. Y la siguiente fase, la llamada fase tetánica, creo que ustedes no lo han visto, son jóvenes. Yo todavía tuve la oportunidad de ver tétanos, ¿no? El tétano nos va a producir un rostro bien característico, ¿no? Y esto se produce básicamente porque hay pues una contractura, digamos, extendida, extensora de todo, ¿no? De todo el cuerpo y principalmente los músculos de la cara. Por eso que tiene una expresión, si ustedes tapan, cubren esta imagen, la mitad con un papel, van a ver unos ojos que son de horror, de terror, ¿no? Como que está diciendo, ayúdame, ayúdenme. Y abajo, cuando lo tapan la parte superior de mi cara, van a ver como una sonrisa, ¿no? Por eso que la famosa risa sardónica, pues, es la traducción del espasmo permanente que tiene, ¿no? ¿Sí? Pero también hay fases características cuando hay ya un compromiso mayor. Cuando hay alteraciones de nervios craneales, cuando se presentan estados como el ictus o la apoplejía, ¿no? El enfermo que se encuentra en coma y tiene un trastorno pléjico asociado, van a ver ustedes esos pacientes que ingresan en camilla, que tienen inmóvil la cabeza, no se mueve, y tienen una característica, están echados en decúbito dorsal y su respiración espontáneamente hace un movimiento de inflar este carrillo de acá. ¿Por qué? Si esta es la zona débil o debilitada, entonces se forma el famoso signo de fumador de pipa. Ustedes pregunten o entren en internet cómo fumaban la pipa. Venían la pipa a un costado y soplaban. Entonces, eso es lo que ocurre. Ustedes hacen ese soplido con, ¿cómo se llama? Hacen ustedes ese soplido, van a ver que no hay fuerza, porque hay un compromiso del boxinador. Y entonces el aire se escapa, ¿no? Y se va insuflando. Cuando ustedes dicen, junten o sellen los labios, sople, por acá va a tener salida ese aire retenido, ¿no? Entonces, el famoso signo fumador de pipa que se presenta en los pacientes que tienen un ictus cerebral, ¿no? Y obviamente, pues, compromiso de todo, dependiendo de qué área de tu cerebro está digamos, comprometida, ¿no? Para que sea derecha e izquierda la emisión. ¿Bien? La desviación conjugada de los ojos es otro aspecto importante, ¿no? Mire, el cuerpo es tan sabio que sabe y nos orienta. Cuando hay un ictus, una apoplejía, una ACV, como se conocía, si asumimos que el lado lesionado es izquierdo, cuando ustedes vayan a ver cómo está la mirada conjugada, si instamos, no instamos, van a ver ustedes que los ojos están dirigidos hacia la zona de lesión. Por eso dice, mirada conjugada a la izquierda, está mirando su lesión. O sea, ahí está la lesión. Mientras el cuadro, digamos, pléjico o parético es del lado contrario, por la decusación misma de la fibra, ¿no? Entonces, sí es un dato indirecto que nos va a decir el estado del paciente o de la paciente, ¿no? Nunca se olviden de hacer esto. Cualquier compromiso sensorio con sospecha de un desorden neurovascular, hay que hacer la evaluación de mirada conjugada, ¿no? Otra de las manifestaciones neurodegenerativas de origen neurológico
que ya creo que ya no se ve, es la famosa facies coreica, ¿no? La corea es una enfermedad que produce movimientos incontrolables de parte del paciente de manera voluntaria, no los crea, pero no los puede controlar, ¿no? Entonces, llega un punto en que su alimentación muchas veces se ve alterada porque la persona que lo cuida tiene que tener una paciencia como para esperar que él abra la boca y pueda meter el alimento, ¿no? Entonces ahí es muy importante el apoyo tanto del personal que cuida como el familiar, ¿no? Es importantísimo acá. La fase miopática es, digamos, la expresión en su forma facio-escapulohumeral, ¿no? La miopatía, cuando hay compromiso de todo eso, nos va a tener en primera vista la facies es inexpresiva, ¿no? Es una expresión indiferente, no hay surcos nasogenianos, se borran los surcos nasogenianos, los labios se vuelven prominentes, ¿no? Como este animal que es el tapir, ¿no? Por eso que hablan del labio de tapir, porque es un labio donde no hay, ¿cómo se llama? Donde hay una protrusión, ¿no? O sea, los labios son voluminosos y el labio superior digamos, está sobre el inferior. Ese es el famoso signo o labio de tapir, ¿no? Eso lo vamos a ver, es una de las características cuando hay un síndrome miopático. Bien, eso es en fases. En actitud. En actitud vamos a determinar, como les dije, de inicio, la postura del paciente. La postura espontánea es la actitud, ¿no? Que toma uno. Y esta se va a modificar por una serie de afecciones neurológicas. Por eso que los patrones de evaluación de actitud tienen que darnos enfermo acostado o enfermo en posición, ¿no? Si es un enfermo acostado, hay que ver si el paciente está en decúbito dorsal o posición supina, o decúbito ventral en posición prona, ¿no? O está decúbito lateral, ¿no? Podemos encontrarlo, si lo encuentro en decúbito lateral flexionado con las extremidades inferiores sobre su pecho con trastorno de sensorio, obviamente puedo estar pensando en que hay un componente infeccioso del sistema nervioso central, ¿no? Las clásicas características de meningitis. Y el otro patrón de enfermo es en posición de pie, ¿no? O sea, ver cómo está el paciente de pie. Siempre cuando tengo un paciente neurológico y si están dadas las condiciones, si el paciente puede, digamos que se puede hacer esa evaluación. Y vamos a ver cómo está la actitud. Es una actitud normal donde se queda en posición en donde se le ubica, o es un paciente que está como un porfiadito yéndose de derecha a izquierda, izquierda a derecha, ¿no? O sea, está haciendo como un porfiadito en posición de pie o posición erguida, ¿no? Y acá algunos ejemplos de actitud, lo que les comentaba, ¿no? Hay enfermedades sistémicas que pueden darnos algunas manifestaciones neurológicas. La actitud es una de ellas. Cuando tenemos a un paciente con una meningitis, ¿no? Que ya no se ve mucho porque ahora frecuentemente se hace el diagnóstico y se empieza el tratamiento para evitar secuelas. La actitud, por ejemplo, en el paciente meningio es el paciente que está en decúbito lateral, ¿no? Hay extensión del cuello, solito extiende, hay una extensión del cuello, ¿no? Hay una extensión del cuello, hay una flexión, ¿sí?, de las extremidades inferiores sobre los muslos, ¿no?, sobre la pelvis, las piernas sobre los muslos. O sea, lo que va a asemejar como un gatillo de esas escopetas o fusiles de antes, ¿no? Entonces es una característica que ya no se ve porque obviamente pues, el tratamiento mejora y muchas veces sin ir al área correspondiente reciben un tratamiento, ¿no? Bien. La otra actitud que vemos acá es la de opistótono, ¿no? Esta manifestación cuando tenemos ahí al Clostridium tetani, ¿no? Es así lo que nos va a producir el tétanos, y que la expresión
digamos, no controlada. El tétano es esto, ¿no? Hay el opistótono, esta es una hiperextensión de cabeza, extensión del tronco, ¿no? Que forma un arco de concavidad posterior y compromiso de tipo extensor muscular, ¿no? Y esto es importante porque ustedes, si van, ya no van a tener la suerte, pero va a quedar y de repente llega cuando hacen sus serums en provincia, ahí sí les va a llegar pacientes así. Entonces, cuando tengamos estos pacientes, y por ejemplo está en decúbito dorsal, supino, y ustedes se acercan y golpean, disculpen la bulla, golpean la camilla, automáticamente el paciente va a hacer esta actitud. Por eso le digo, es el extremo de la signología en relación a un cuadro sistémico. ¿Bien? Ese es opistótono, ese arco que se forma. Pleurostótono es cuando hay una predominancia de una de la mitad de los semicuerpos en relación a la manifestación muscular. Por ejemplo, acá hay una predominancia del lado derecho, hay una inclinación de la cabeza sobre el hombro, ¿no? El tronco está más descendido, uno está más descendido que el otro, obviamente, porque miren, les está dando la opción ¿cómo se llama?, de poder determinar qué característica tiene esto. Cuando tengamos un paciente así, hay que ver, puede ser no infeccioso, ojo, ¿no? Y va a haber una alteración a nivel. Nosotros no, que es ya, digamos, la exageración, ¿no? Es la flexión intensa sobre el pecho, miren, la flexión de los miembros inferiores, ¿no? La flexión de los miembros inferiores, ¿no?, en contacto con el tronco, o sea, se pone, este es el extremo, la figura en el extremo de lo que es los emprostótonos. Entonces, en general, el gatillo de fusil, sinónimo de un proceso infeccioso del sistema nervioso central, con las características que hemos hablado, opistótonos, que es la característica también de lo que es un componente infeccioso secundario, en donde nos va a manifestar la contractura intensa de todos los extensores de la masa muscular del pulmón. En el stroke, al igual como el ictus, vimos la fases, igual tiene una actitud. Obviamente este es un ejemplo, el paciente no viene caminando, ¿no? Raros son los ataques isquémicos transitorios que se presenten así. Lo que sí van a hacer es evidenciar cómo llega el paciente. Y esta es una característica de cómo el paciente, cuando ustedes están en el tópico de una emergencia, el paciente va a llegar con el familiar, digamos, en conducción de esta manera. El paciente con un ictus reciente va a tener características importantes. Aparte de la simetría facial, va a estar comprometido el lado que ha dejado de funcionar, que puede ser derecho, puede ser izquierdo. Pero hay una característica en la extremidad paralizada. El miembro superior, ¿no?, está pegado al tronco. Y la flexión del antebrazo está sobre el brazo, en este caso está estirado, ¿no? Pero esa es la posición. Entonces nos va a decir, ustedes van a ver acá, cómo el lado comprometido está debilitado. Y es así muchas veces que el miembro sano tiende a agarrar el miembro superior, ¿no? ¿Por qué? Porque sabe que hay que sostenerlo, o sea, hay todavía estado de conciencia, ¿no? Entonces, y vemos acá en la pierna, ¿cómo está la pierna? La pierna está, los miembros inferiores, en este caso, los dos, los miembros inferiores están extendidos y tienen una leve rotación interna, ¿no? Este paciente no lo puede parar, porque obviamente desde que hay un compromiso motor hay una disminución de fuerza. De repente, hemiparesia, hemiplegia, de repente hay que evaluarlo, pero es la característica que tienen que ustedes ver, ¿no? Si un paciente
va a tener esta manifestación secundaria a una comorbilidad de fondo, que es lo que siempre ocurre, ¿no? Entonces, silla de rueda, que ingresa con ustedes, tienen que ver cómo está la actitud. Está sentado erguidamente, está hacia un lado, un miembro superior está cogiendo o tratando de sostener el brazo parético, la pierna está con una rotación izquierda. Entonces, ya son características que nos dicen, este es un ACV y por lo tanto hay que empezar a hacer el manejo adecuado. ¿Sí? Otras actitudes que se pueden conocer son las paraplegias, ¿no? Las paraplegias, ustedes saben que es el compromiso, ¿no?, de los miembros inferiores. Los miembros inferiores. Son las paraplegias, o sea, la paraplegia es la condición flácida, ¿no? O sea, sin fuerza. Y también hay, así como hay flácidas, hay las paraplegias espásticas. El mejor ejemplo son la parálisis cerebral, ¿no? Hay contracturas constantes de extremidades a nivel flexión, y también hay pues una flexión a nivel de las caderas y rodillas, ¿no?, sobre lo que es el estado, digamos, de tonicidad aumentada que tiene, ¿no? Entonces, eso es la paraplegia, flácida y espástica. Flácida es una condición en donde la masa muscular está muy blanda, muy venida a menos, ¿no? Entonces, es un parámetro que se tiene que considerar en la clínica. Y cuando hay un compromiso de 4 extremidades, obviamente lo que se llama es una cuadriplegia o cuadriplegia, del lado derecho-izquierdo, para, digamos, determinar el compromiso, ¿no? Cuadriplegia, 4 extremidades. ¿Quiénes pueden dar cuadriplegia? Por ejemplo, Guillain-Barré. Guillain-Barré empieza a tener trastornos sensitivos-motores distales y se van hacia la parte proximal. Pero ojo, hay variaciones en Guillain-Barré. Una de ellas, la más frecuente, es la que empieza a tener compromiso progresivo de la fuerza muscular y en forma ascendente, ¿no? Empieza en los pies y poco a poco va ascendiendo hasta llegar a un nivel de la enfermedad, ¿no? Entonces, Guillain-Barré empieza así, ascendente, extremidades inferiores, luego vienen extremidades superiores, van sintiéndose el hormigueo, el adormecimiento, y nosotros empezamos a buscar signología de la sospecha guillain. ¿Y eso por qué? Porque obviamente ustedes dirán, no, pero el Guillain-Barré produce cuadriparesia, ¿cierto? Puede producir cuadriparesia, pero puede llegar a una cuadriplegia. Y es mucho más severo, porque es un paciente que va a estar candidato a tenerlo en ventilación, porque si es agudo, obviamente va a tener algún nivel de hipoxemia en su organismo. La actitud de la otra enfermedad son los dos grandes de las enfermedades. Una que es una actitud a nivel de componente nervioso, se va nervioso con sus haces piramidales, y esto ya es una actitud de una enfermedad de Parkinson, en donde pues lamentablemente evoluciona el Parkinson. Y la característica de la actitud que enfrentamos a un Parkinson es una actitud, como se acá, en semiflexión o en flexión, inclinación de cabeza y hombros de la tarde, en adelante, perdón, hacia adelante. Los antebrazos están, ojo, miren, los antebrazos están un poco en semiflexión, pero tienen la característica de que están pronados, están hacia la parte, o sea, como que han girado internamente, ¿no? Y las rodillas semiflexionadas. Entonces, la característica de la actitud en el parkinsonismo, el parkinsoniano, es una actitud en flexión, incluso la cabeza y el tronco hacia adelante. Hacia adelante. Y la característica principal que los antebrazos siempre van a estar en flexión y pronación, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar en parte al diagnóstico y en parte a las otras pruebas que se hacen para determinar si es que es o no es una enfermedad de Parkinson. Pero grábense
esta imagen característica del parkinsonismo. Flexión, cabeza hacia adelante, tronco hacia adelante, antebrazos, inflexión y pronación, y rodillas un poco semiflexionadas. ¿Okay? La otra marcha importante es cuando hay problemas de la ataxia, o sea, ataxia, ¿no? Hay una inestabilidad corporal, tanto para ponerse en bipedestación, el paciente empieza a tener movimientos anteriores, posteriores, laterales, ¿no? Entonces es como quien dice como un muñeco, esos porfiaditos que se mueven de costado hacia adelante y no se caen, ¿no? Entonces esta es la actitud de la ataxia. Acá estamos con pulsiones anterior, pulsiones posteriores y obviamente va hacia atrás, ¿no? Otra característica importante de la ataxia es esta, la ampliación de la base de sustentación. Esta es la característica. Cuando sospechan que hay un trastorno de ataxia, entonces ustedes, el paciente está sentado, tienen que echarlo. Siempre que hagan un examen neurológico, tienen que ubicarse ustedes en la posición que deben evaluar. No, digamos, en lo que no lo hago así mejor porque no hay en la silla, no se puede parar. No, mentira. Hay que examinarlo completamente, a menos que se agarre una destreza de evaluarlo en posición sentada en una silla de ruedas a los pacientes neurológicos, ¿no? Entonces, ataxia es movimiento de inestabilidad corporal hacia adelante, anteropulsión, retropulsión o lateropulsión. Y la ampliación de base de sustentación es otra de las características, ¿no? Las piernas están más separadas de lo habitual. Esta es la otra parte de la miopatía, ¿no? En lo que se refiere a actitud. Ahí ustedes ven la característica que es una lordosis bien acentuada, ¿no? Lordosis bien acentuada, y que con el paso del compromiso muscular va a darnos una serie de marchas que más adelante lo vamos a ver, ¿no? Esta famosa lordosis acentuada con los movimientos que hace de extremidades es la llamada postura del tenor, ¿no? Entonces eso es lo más importante. Siempre se recalca la lordosis anormal que tiene para su edad. Bien, vamos ahora a la última parte, que es alteración de la marcha. Eso nos va a permitir el reconocimiento de algunos aspectos importantes de esta marcha, ¿no? Entonces acá tenemos a un paciente o una persona que está caminando dentro de un esqueleto, pero mire cómo juega papel importante. Las articulaciones, la rodilla, la parte muscular, cómo el agonista se contrae, cómo el antagonista se relaja, ¿no? ¿Para qué? Perdón, disculpen, chicos. Para que haya un movimiento simétrico, un adecuado paso de levantar el pie uno el otro. Eso nos permite todo el componente del sistema nervioso, ¿no? Porque participa no solamente el sistema nervioso central, participa el sistema nervioso periférico, los músculo esquelético, ¿no? Estructuras óseas articulares, ¿no? Y lo que es van a tener también estructuras laberínticas como parte del proceso de la marcha. La exploración la tenemos que evaluar en dos aspectos, tanto en ojos abiertos como en ojos cerrados, ¿no? Porque es la forma de estimularlos, ¿no? De sensibilizarlos para ver cómo va. Entonces ahí hacemos que el paciente camine, o haga el examen de marcha. Si está acompañado, que le ayude, pero sin cogerlo, sino simplemente atentos si es que se cae. Obviamente, si hay un compromiso motor, no lo voy a hacer caminar. Si encuentro una hemiparesia o una hemiplegia, no lo voy a hacer caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo está el tono muscular. Entonces hay que tener cuidado para evitar caídas, ¿no? Y lesiones mayores. Entonces se inicia la marcha. Al iniciar la marcha tenemos que ver cuál es la posición del cuerpo y de las extremidades, ¿no? La libertad que existe en el movimiento.
Y tenemos que ver si es que hay inestabilidad, hay ampliación de base de sustentación, se lateraliza, o sea, se va hacia un lado o hacia otro lado, ¿no? Y tenemos que ver si es que hay, al momento de caminar, si hay un arrastre de los pies, ¿no? Cómo está el levantamiento de los pies, de repente es muy excesivo, o hay, ¿cómo se llama? Pacientes que usan bastón o andador, en las cuales no pueden, pues, dejarlo, y la evaluación ahí no se puede realizar. Hay que buscar otras alternativas. Entonces, la exploración de la marcha es segmentaria. Tenemos que ver desde la cabeza, es firme, se dirige hacia adelante, oscila y se dirige hacia los lados, hacia abajo, el tronco como está erguido, está vertical o está inclinado hacia un lado, hacia la derecha, hacia la izquierda. Los brazos tienen un balanceo normal, los separa del tronco, los mueve involuntariamente, cómo están los miembros inferiores, cómo están los muslos, las piernas, caminan adecuadamente, no están rígidas, ¿no? Los pies igual, ¿no? Los pies igual, hay que ver cómo va la punta, va hacia adelante, primero cae el talón, primero cae la punta, o sea, todas esas alteraciones tenemos que precisarlas para ir catalogando en una patología. Estas son las fases de la marcha, ¿no? Una marcha contacto inicial, hay una respuesta de carga, si hay un apoyo medial, luego empieza el apoyo terminal y hay un prebalanceo. Un prebalanceo que es importante determinarlo. La marcha. En la marcha tenemos tipos de marchas patológicas, ¿no? Que están relacionadas unas con alteraciones osteomusculares y las otras netamente alteraciones neurológicas, ¿no? Osteomusculares, por ejemplo, pueden estar en relación a secuelas, ¿no? Donde provoca una disminución de fuerza muscular. Ahí tenemos lesiones paralíticas, o tenemos por anquilosis, que es una deformidad, que provoca una deformidad o una limitación de movimientos. Ustedes no sé si han visto, hay personas que ya entran en postración en la cama, están con la flexión en las, ¿cómo se llama?, de los miembros inferiores, y se queda la articulación pegada, a tal punto que no pueden estirarlo, ¿no? Por eso es importante en los pacientes seniles evitar que estén en postración, y si están, tiene que haber un personal para que le haga movimientos y no se quede en la posición final, que es obviamente de acuerdo a cómo está flexionado o extendido. Entonces, puede haber alteraciones osteomusculares en la marcha, sí, por acortamiento. Hay personas que tienen un poquito menos tamaño del miembro inferior derecho que el izquierdo, y va a provocar un desbalance, ¿no? Otra forma, otro tipo de marcha que se puede ver secundaria de alteraciones osteomusculares son las posturas antálgicas, ¿no? Las posturas antálgicas. Estas posturas antálgicas, básicamente la más característica es la lumbalgia o la lumbociatalgia, ¿no? Gran dolorabilidad al movimiento de masa muscular que provoca optar en ponerse en una posición y caminar muy lento para que no se exacerbe el dolor, ¿no? Y en relación a las alteraciones neurológicas tenemos ahí la lesión cerebral frontal, en donde tenemos la marcha apráxica, que es la pérdida de la habilidad de usar miembros inferiores. Se ve la dificultad para iniciar la marcha, indudablemente no puede hacer giros y son pasos cortos e inestables. Hay una característica del famosa marcha de Astasia Basia. ¿Qué significa? Que el paciente está echado, ¿no?, y tiene dificultad para mantenerse en pie cuando lo ponemos en esta posición, y caminar menos, pero cuando está echado mueve todas las cuatro extremidades. No parece que haya compromiso neurológico como para motivar algo serio, pero obviamente sí hay que considerar y buscar organicidad hasta demostrar lo contrario, porque sí, hay personas que tienen un componente psicosomático alto, en la cual vienen a la emergencia, no puedo caminar, me duele, no siento las piernas, y a veces nos ponemos a pensar, ¿es cierto o no es cierto? Pero hay que demostrar que no hay nada para decirle que todo su trastorno es psicógeno, ¿no? Entonces, y ahí es donde se ve estas personas
que no tienen ninguna enfermedad, están en decúbito, moviendo, estirando las piernas, y cuando las ponen de pie, no pueden sostenerse. Cuando es real, el paciente tiende a irse hacia atrás e incluso puede caerse, ¿no? Entonces, esa es una característica de este tipo de marcha de diastasia básica. Conservado echado, decúbito dorsal, y no puedo realizar movimientos cuando estoy en otra posición. Dentro de ellas, la marcha espástica es la famosa hemiparesia espástica, ¿no? Que nos va a provocar la marcha del segador. Ojo, la marcha del segador. Entonces, ¿qué sucede? Esto es la parte de la espástica. Cuando hay un compromiso vascular cerebral, se ve, obviamente, y produce el daño o la lesión contralateral. Si me he hecho un problema vascular cerebral izquierdo, mi daño va a ser en el lado derecho. Entonces, en la fase aguda puedo llegar, como llegué ahí, digamos, con un compromiso de un hemicuerpo comprometido, pléjico o parético, ¿no? Pero una vez que pasa esta fase aguda, va a estar espástico, ¿no? Va a estar espástico, y obviamente es una espasticidad que le provoca un movimiento característico, ¿no? Entonces, por eso que ahí hablamos de lo que es la lesión del haz córtico-espinal, o sea, la vía piramidal de origen vascular, o sea, hay una zona de infarto o isquemia en algún territorio del cerebro, ¿no? Entonces, la característica de esta marcha espástica, recuérdense, no es flácida, espástica, va a estar, la persona va a estar, digamos, caminando con un miembro superior pegado al cuerpo, el miembro inferior es rígido y en extensión, y arrastra al caminar, ¿no? Levanta la cadera para elevar el pie, y los movimientos del pie en semicírculo con cada paso, ¿no? O sea, como hace el cegado, ¿no? Antiguamente, cuando tenían jardín y tenían hierbas altas, lo cegaba con una hoz, la hoz, y hacían ese movimiento, digamos, semicircular para poder cortar esas hojas que estaban en un jardín, mal cuidado. Entonces, eso es importante. Levanta la marcha para elevar, levanta la cadera para elevar la marcha, y esta es más o menos la posición en la cual estaría el paciente, ¿no? Miren acá, miren acá, y ven, mi cuerpo se les ha tomado. Y ahora vamos a verlo, para que me permita. Ahí está, miren esto. Observen bien, esta es una marcha espástica. Vamos a verlo, ¿no? Bueno, miren cómo levanta la extremidad. Ajá, levanta la extremidad en semicírculo, deja caer todavía, la fuerza muscular ha conservado, pero deja caer todavía, ¿no? Este miembro superior está pegado, muy pegado al cuerpo, y las manos están en contracción, ¿no? Porque esta es la parte espástica del componente vascular. Por eso que la marcha del segador es la marcha característica del componente espástico de un hemicuerpo. Entonces, grábense esto de ahí, es importante, miren, exacto, brazo pegado al cuerpo, la cadera la levanta, la extremidad cae, en el lado izquierdo, y yo creo que es la forma como debemos observarla. Y otra característica que es la contractura espástica de los dedos de la mano. Bien. Entonces, hay otras paraparesias, hay otras espasticidades, sí. La paraparesia espástica, por ejemplo, cuando es una lesión bilateral del haz córtico-espinal, o puede haber una disfunción de médula espinal, ¿no? Entonces, acá se presentan las características de que están los miembros inferiores rígidos y los muslos están en aducción, lo que provoca que las rodillas pueden hasta cruzarse, ¿no? Cruzan los pies, ¿no? Y ellos caminan en pasos lentos y cortos, en la famosa llamada marcha de tijera, ¿no?
la marcha polineurítica, dentro de ella la marcha de Stepash o la marcha equina, ¿no? En donde hay un compromiso de miembros inferiores, ¿no? Ciático, poplito externo, o incluso a nivel de la vértebra, ¿no? De la vértebra, ¿no? A nivel de la quinta lumbar o sus raíces, ¿no? Acuérdense que más abajo ya no hay médula, sino tenemos la famosa caudequina, ¿no? Que nos produce una determinada característica en su lesión. Bien, entonces acá tenemos la parálisis de los peroneos y los extensores del pie. El pie está caído, no hay oposición para levantar, por más que quiera, está caído, ¿no? Entonces, este pie caído provoca cuando levanta, o cuando se levanta, porque hay una flexión exagerada de la cadera y rodilla, ¿no? Y el pie, al caer, golpea los dedos característicos con un sonido, ¿no? Que lo escuchan ustedes y nunca más se van a olvidar. Entonces el pie roza el piso y obviamente ustedes le dicen que se ponga de talones de pie y nada, no se puede. Entonces no se pueden poner de pie sobre los talones, no hay esa capacidad, se pierde. Eso por las lesiones, dependiendo de qué lesiones tengan, para poder tipificarlo adecuadamente. Entonces la famosa marcha equina, ustedes vean un caballito, cómo camina, igualito es esta marcha, ¿no? Eleva lo que es la cadera y rodilla, cae el pie, pero cae los dedos del pie primero y luego el talón. No puede ponerse en la maniobra de estar de bipedestación con apoyo del talón. Eso sí, no lo puede hacer. En la marcha esta piramidal, ya hemos visto la fase, hemos visto la actitud de esta piramidal, ahora vemos la marcha. Es una marcha lenta, a pasos cortos, ¿no? Arrastra los pies y la flexura siempre en flexión. Entonces es una marcha lenta, a pasos cortos, arrastra los pies, tiende a caerse hacia adelante cuando camina, el famoso, o digamos, la famosa propulsión que tiene el parkinsoniano. Usted ve caminando un parkinsoniano paso cortito, siempre inclinado hacia adelante, como que va a caerse, ¿no? Y cuando decimos más rápido, entra haciendo unos movimientos casi zigzag, festoneados durante la marcha indicada hasta un lugar determinado, ¿no? ¿Ellos tienen dificultad para iniciar la marcha? Sí. Y otra característica es que el Parkinson no tiene balanceo de extremidades. Hay una ausencia de balanceo de los brazos al caminar, ¿no? Está rígido, ¿no? Todos los componentes musculares se ponen rígidos. La marcha táxica, la marcha atáxica sensitiva, la famosa marcha de Tabes, cuando hay una lesión del cordón posterior de la médula espinal. Estamos hablando de los haces ahí de Gold y Burdach, que son los haces sensitivos, ¿no? Acá no tiene ningún sentido la posición, por eso que el paciente con una ataxia tiene que mirar lo que está pisando. ¿Por qué? Porque no puede diferenciar si está o no está, digamos, pisando con los pies. Entonces siempre tienen una visión dirigida hacia ellos, ¿no? Entonces, dentro de las causas de marcha táxica están ahí pues la esclerosis múltiple, la ataxia dorsal, las neuropatías periféricas u otras neuropatías que vamos a ir revisando, ¿no? Pero a la cabeza están estas tres como posibilidades diagnósticas si tienen una característica marcha, ¿no? Con compromiso de la taxia. Y en los trastornos cerebrales, obviamente, la marcha táxica es característica, ¿no? Es una lesión no solamente del cerebelo, sino sus conexiones. Acuérdense que el cerebelo tiene el neocerebelo, el paleocerebelo, ¿no? Tenemos estructuras que van a ir, de acuerdo a la localización de la lesión, van a ir provocando alteración en la coordinación, alteración en la marcha, ¿no? Entonces, eso es un aspecto que siempre tenemos que considerar, ¿no? Entonces, la marcha de los trastornos cerebrosos, lesión del cerebelo y sus conexiones.
Hay ataxia tanto en las dos fases, de ojos abiertos y ojos cerrados. Es una marcha titubeante, ¿no? Usted le dice, siga de frente y no lo va a hacer porque obviamente se va de un lado a otro lado, ¿no? Se balancea de un lado a otro lado. Y nos permite al examen clínico hacer la famosa marcha que dibuje una estrella, ¿no? Va hacia adelante, se va hacia la derecha, retroceda, se va hacia la izquierda, vuelve a ir adelante, se va hacia la izquierda, se va a la derecha, o sea, forma en ese lapso de indicarle posición y forma lo que es una estrella, ¿no? En el piso, imaginariamente. Las marchas distróficas está ahí, la marcha exagerada, que es la marcha de pato, obviamente, se da en miopatías, ¿no? El paciente camina con una marcada lordosis y las caderas oscilando de un lado a otro. Entonces, no pueden fijar la cadera y hay una debilidad de los glúteos, ¿no? Por eso que no se pueden poner de pie, ¿no? Entonces están así, digamos, en esta característica. Y la famosa marcha de sapo, que ya es la expresión de la distrofia muscular. Estos son estados avanzados de miopatías. El enfermo no puede mantenerse de pie y puede marchar por un tiempo breve apoyado en los dedos de las manos y de sus pies, ¿no? Sobre el suelo. Entonces, esto básicamente porque es el parecido al movimiento que hace el sapo, pues se le denominado la marcha de sapo, pero la expresión de un estado muy avanzado miopático. Bien, entonces sabemos que apoya los dedos de sus manos lento y es un caminar en cuclillas, ¿no? Muchas veces han visto de repente en las calles, en algunas avenidas, personas que están así, ¿no? Y usan las sandalias en las manos como para que puedan caminar y no hacerse daño a la misma, ¿no? Esa es una miopatía congénita, obviamente, de evolución severa. La marcha vestibular tiene una característica importante. El enfermo, cuando se le pide que camine, con los ojos cerrados se desvía hacia un lado, su marcha, cuando va hacia adelante. Y cuando le decimos que retroceda, se va hacia el lado opuesto. Igual nos puede dibujar una estrella en el examen, ¿no? Pero esa característica del vestibular. El enfermo lo ponemos de pie, siempre cuidando al paciente, cierre los ojos, va a caminar hacia adelante, camina hacia adelante y se desvía la marcha hacia ese lado. Y cuando decimos retroceda, se va a desviar hacia el otro lado, al lado contrario, ¿no? Entonces, esto es una de las características de la marcha vestibular que entra dentro del diagnóstico diferencial. Bien, entonces, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos de esta primera fase de evaluación neurológica? Tenemos uno, el examen clínico semiológico tiene que ser ordenado, tiene que ser bien ordenado para corroborar la sintomatología del paciente y la evaluación tiene que ser minuciosa para poder llegar al diagnóstico de la patología. Y lo que siempre recalco es que un adecuado examen semiológico permite hacer una impresión diagnóstica adecuada. Y cuando hacemos un diagnóstico temprano, nos va a permitir un tratamiento adecuado y precoz. El mejor ejemplo actual son los desórdenes neurovasculares de tipo isquémico, en donde obviamente si reúne las condiciones y la presentación de un ACV está dentro del tiempo, 3 horas, que ahora hay estudios que están haciendo 6, pero 3 horas, está en el tiempo y se hace una valoración que se llama escala NIS, que es para ver si se puede, digamos, ¿cómo se llama? Hacer una terapia trombolítica para hacer que el trombo se diluya y pueda reperfundir ese cerebro, ¿no? Pero eso se tiene que hacer precozmente. Diagnosticado no debe pasar más de 2 a 3 horas, 3 horas, para que pueda primero hacerse una tomografía, que no haya nada, y con la seguridad de eso hacer la valoración de una escala NIS y plantear el tratamiento trombolítico para diluir el coágulo. ¿Hay respuestas positivas? Sí, hay respuestas positivas, como que hay respuestas también negativas que no.
Y eso porque no hay un buen dato tomado en la historia, porque puede estar ya más de 12 horas, 24 horas, y nosotros, si no tomamos ese dato, puede exponerse a una terapia electrolítica inadecuada, porque como terapia puede tener complicaciones de sangrado, ¿no? Muy bien, chicos, esta era la primera clase que tenía que dictarles. Si hubiese preguntas, si no hay, creo que tienen otra clase para no interrumpirles, darle tiempo al almuerzo a ustedes. Creo que no hay preguntas, chicos. Creo que se quedó dormido, ¿eh? Bien, bueno, entonces recuerden que siempre hay que evaluar al paciente desde que ingresa, ¿no? Y ver cómo se viene hacia nosotros. Ese es un aspecto que no hay que olvidar. Muy bien, chicos, creo que no hay más, no hay preguntas. Por lo visto no, doctor. Por el momento. Ok. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Vamos a coordinar la segunda clase con el delegado o la delegada. Bien, nos estamos viendo. Doctor, la delegada me dijo Sí, de que estaba teniendo problemas con su internet, que por eso no se puede comunicar con usted. Si por favor podría dejar las diapositivas en el Teams o si lo podría pasárselo a ya, ella. ya, listo, perfecto. Yo lo dejo, no se preocupe. ¿Ya? Ya, doctor, eso sería todo entonces. Muchas Ok, gracias. ya, gracias a ustedes. Chao, chao. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.